Mi hijo era tan chiquito, estaba entubado, tenía respirador, estaba con CPAP, o sea, las máquinas hacían todo por él. Mientras me ponían la anestesia, empieza ya a derramarse y nos dimos cuenta, porque estaba en esa agua, nos dimos cuenta que empieza a derramarse el líquido verdoso, que se llama líquido meconial. A mis otras hermanas les mandó a traer más sangre, dijo que necesita más sangre, que necesita plaquetas, que necesita... Ellos se fueron a traer eso, nosotros a mandar la ambulancia. Mi esposo y mi mami se quedaron ahí. Ya llegó la ambulancia a Cumbayá. Los vi morir prácticamente, los vi agonizar y morir. Y es algo que no le deseo a nadie porque es muy duro despedirte de tu hijo, muy duro decir, ok, es momento de desconectarlo, perdón. Es muy feo recordar eso. La maternidad es parte de la evolución de la mujer. En esta etapa se pueden encontrar los sentimientos más puros de protección hacia la nueva vida. Es inolvidable ver por primera vez aquella persona que se formó durante 9 meses y la cual necesitará de cuidados hasta verlo partir a un proceso de vida y de éxitos. Desde nuestros ancestros, la labor de parto ha sido meramente por la asistencia de las llamadas parteras, que eran las verdaderas especialistas en atender correctamente a las mujeres en el parto, además de aliviarles el dolor, aconsejar en su vida sexual o incluso llevar a cabo técnicas abortivas. Sus conocimientos y experiencias las enseñaban de generación en generación, pero en la actualidad el tema del parto se ha industrializado y se ha deshumanizado, poniendo a la mujer como una máquina de reproducción. Realmente el término humanizado no quiere decir necesariamente que el parto va a ser en agua o que el parto no va a ser una cesárea. Como te dije, el parto humanizado es precautelarla y crear el medio adecuado para que se dé naturalmente, o sea, que se estimule naturalmente el nacimiento del bebé. Más que todo respetando el proceso. Esto quiere decir que no sea violento, tanto para la madre como para el bebé. Desde el 2014, el Código Orgánico Integral Penal se reformó en el Ecuador, incluyendo artículos que penalizan la mala práctica médica. A pesar de este código, no se ha definido en qué casos se considera negligencia médica y en cuáles no. En los últimos años se han recibido varias denuncias de negligencia médica y en algunos casos de negligencia obstetriz y otros que se han quedado en la incertidumbre. Son varias madres que se han callado por años, las cuales han sido afectadas física, psicológica y emocionalmente. Existen casos de divorcios, pérdida de bebés inocentes, maltrato y muertes maternas. La felicidad de una madre es ver a su hijo y tenerlo en brazos. Este sueño se truncó en muchas de ellas, que les negaron la oportunidad de verlos crecer saludables o que quedaron en la orfandad. Pero, ¿qué es el parto humanizado y de qué se trata? En Ecuador, nuestros pueblos indígenas aún en ciertos lugares mantienen esta tradición, la cual creen que forma un vínculo único al momento del parto, porque la madre puede observar a la criatura nacer de su interior, siendo así ella la que por su esfuerzo propio y voluntad recia trae a la vida un nuevo ser, dejando atrás el nuevo concepto moderno de quien trae a la vida un parto es el doctor. Que ya se ha perdido también este sentir, realmente este conectar. Entonces yo creo que tanto en las clínicas privadas como en las públicas, también tomar conciencia de sí humanizar un poco más, combinando la nueva tecnología también, siguiendo todo el proceso de la mamá, los chequeos, los exámenes, el ultrasonido, todo eso es súper importante para saber que sí, el bebé sí está bien, pero ahora por cualquier cosita, ya le voy a hacer cesárea. En Facebook se creó una página llamada Víctimas Clínica La Primavera, con el fin
de contar historias sobre la mala práctica que sufrieron madres e hijos en esta institución. Diana Cornejo fue una de las víctimas que inició esta lucha para hacer justicia y que este tipo de casos no vuelvan a suceder. Primero, realmente yo lo hice de un tema más como desahogo. Le hice una carta muy linda. Y lo hice en mi Facebook y también lo hice en un grupo de mamás que está en el Facebook. Y decidí compartir la historia de mi hijo ahí. Cuando yo compartí la historia en este grupo, me di cuenta ahí que yo no era la única. Porque, por ejemplo, una chica etiquetó a 5 amigas. Eso creo que es de las más cosas, de las más fuertes que a mí me llegó. Que era una persona etiquetando a 5 personas que habían sufrido negligencias en esta clínica. Son historias parecidas con el mismo sufrimiento y el mismo dolor. Parecerían salidas de una película de terror. Así ellas viven constantemente. Vamos al neurólogo, a mi hijo le sometieron a un montón de exámenes y la pesadilla empezó. Nos enteramos que tenía parálisis cerebral. El diagnóstico es que él tiene una tetraparesia crural espástica. Esto quiere decir que sus 4 extremidades están afectadas, con predominancia en las piernas. El 11 de septiembre de este año, mi hijo ya cumple 7 años. Cuando Diego sale de la habitación, ya a preparar todo para la cesárea y todo, mi amiga se me acerca y me dice: Pame, tú realmente, si quieres que tu hija viva, necesitas trasladarte o a la maternidad, al Hospital de los Valles o al Metropolitano, que son los 3 lugares aquí en el Ecuador que tienen la neonatología, el área de neonatología, y tu hija necesita eso para cuidados intensivos para sobrevivir. Historia tras historia se iba publicando en las redes sociales con el hashtag Yo sí me aferro a la vida, no más Clínica La Primavera. Ya no solo fue una, poco a poco mujeres se iban sumando a esta lucha. Y un viernes decidí crear el grupo de víctimas Clínica La Primavera. Y volví a contar la historia de mi hijo. Tania contó la historia de su hermana y Adriana contó cómo perdió a su bebé. Fue impresionante porque de viernes a viernes, primero el grupo que empezó en 0, en 5 miembros, subió a 2.700 en una semana. Y en una semana teníamos 25 historias. 25 historias de diferentes mujeres de diferentes lugares de Ecuador que habían ido para optar por un parto humanizado, un parto en agua, y habían pasado exactamente lo mismo. Velas, camisetas y figuras de ángeles que representan a los hijos de las madres denunciantes fueron los elementos que usaron para la vigilia que realizaron el 27 de junio en las afueras del Consejo de la Judicatura, especializada en familia, niñez y adolescencia. Tenían un solo objetivo: hacer pública su lucha en contra de la negligencia obstetriz. Hasta el momento se registran 26 niños muertos, una madre fallecida y 10 niños con parálisis cerebral, según documentos entregados en la audiencia. Dijo que tal vez ella no estaba lista para ser mamá y que por eso tal vez Dios se llevó a ese bebé. Ese es un maltrato psicológico. Él acribilló psicológica y emocionalmente a cada una de las mujeres para que salgan tan destruidas de la clínica que no tengan el valor ni la fuerza para hacerlo público. Al siguiente día, el 28 de junio, se realizó la primera audiencia judicial en contra de la Clínica Primavera, donde todavía quedó inconcluso el caso. La jueza resolvió negar la acción de protección. Nosotros consideramos que no es una decisión adecuada. No vimos ningún análisis adecuado de la jueza. No se tomó ni siquiera un minuto para analizar ni los argumentos ni las pruebas que habíamos presentado. Es imperativo que se diga que Diego Alarcón no es ginecólogo y que si es que nosotros hubiésemos conocido que no era ginecólogo, ni siquiera nos hubiésemos hecho atender en esa clínica. Y por otro lado también hay protocolos mínimos de atención neonatal que no se cumplen. Este es un tema que recién empieza y que no se logrará detener hasta que las entidades que son responsables en brindar los permisos de funcionamiento tomen cartas en el asunto.
Nos contactamos con la clínica La Primavera, pero como se vive un tema legal, no se pudo obtener las declaraciones necesarias.